Buenos días, bienvenidos a nuestro primer streaming de aportes en línea del año 2018, en donde hemos desarrollado unos contenidos muy interesantes para todos ustedes. Los invitamos a que se conecten a través de nuestras redes sociales, en donde pueden dejar sus comentarios e inquietudes para hacer esta jornada de streaming más productiva. Los voy a dejar en compañía de Julián Maldonado, quien nos va a hablar de un tema muy importante y relevante en la actualidad, el cambio organizacional. Entonces, Julián, bienvenido. Giovanni, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por la bienvenida. Agradeciendo a Aportes en Línea la invitación a esta primera jornada virtual de capacitación del año 2018, donde en este streaming de la mañana vamos a compartir temas relacionados con cambio organizacional y con cambio personal. Mi nombre es Julián Maldonado, consultor de la firma Evolution Change, y voy a tener el privilegio y la oportunidad de acompañarlos esta mañana en las siguientes 2 horas, revisando temas muy importantes que no solamente nos van a aportar al contexto organizacional, sino también nos van a aportar muchísimo al contexto personal. Vamos a entender que para gestionar el cambio en una organización debemos empezar por gestionar el cambio a nivel individual, es decir, empezando por nosotros mismos. Cuando desarrollemos conductas o comportamientos asociados a liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, empoderamiento, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener una plataforma que nos va a preparar justamente para ir a lo siguiente. Y eso siguiente es alcanzar resultados. Una forma de alcanzar resultados es a través de vencer la resistencia al cambio, que es algo natural. Vamos justamente a explorar en este ejercicio del streaming la importancia de cambiar, por qué cambiar y cómo cambiar. Y lo más importante es que entendamos que desde la reflexión individual el cambio comienza por nosotros mismos. Vamos entonces a iniciar con nuestro primer tema. Arrancamos con toda, nuevamente agradeciendo la invitación, el agradecimiento a ustedes por permitirse estar en este espacio e iniciamos con nuestra información. Dando inicio a este primer módulo de nuestro curso de liderazgo, vamos a adentrarnos en el tema de empoderamiento. La autoestima es esa capacidad que tenemos de valorarnos a nosotros mismos. Muchas veces otros nos perciben de una forma particular en donde constantemente están edificándonos y constantemente están viendo cosas que nosotros no vemos de nosotros mismos. La autoestima es muy importante porque nos permite justamente valorarnos y entender que tenemos todas las herramientas para cumplir nuestros objetivos. Para introducir el concepto y ampliar el alcance de lo que es autoestima, los invito a ver el siguiente video. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's...
She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Como lo vimos, hay creencias que están limitando nuestro accionar y nuestra posibilidad de acción. Vamos a revisar justamente cómo trabajar esas creencias y a partir de dejar atrás lo que no funciona, poder construir ese futuro o eso siguiente que esperamos en nuestra vida. Revisamos que el empoderamiento es aquella capacidad que tenemos los seres humanos para hacernos cargos de nosotros mismos y así crear la vida que queremos. En este contexto, incorporando las herramientas necesarias para desarrollar nuestras competencias, vamos a trabajar la autoestima. La autoestima es la valoración generalmente positiva que tenemos de nosotros mismos. Se trata de una opinión emocional que cada individuo tiene de sí mismo y que supera muchas veces las causas racionales y las causas lógicas. En este módulo nos vamos a entender cómo, si tenemos una autoestima muy alta, una imagen totalmente positiva de nosotros mismos, lo vamos a compartir en la forma con que interactuamos con otros. Y al decir que somos fuente, quiere decir que desde nuestra actitud, de nuestra forma positiva y desde nuestro empoderamiento, podemos hacer que fluyan las actividades en el rol que estamos ejecutando. La importancia de la autoestima radica en el modo como nos sentimos con respecto a nosotros mismos, ya que esto afecta de una forma decisiva todos los aspectos que estamos viviendo de las diferentes experiencias, tanto a nivel organizacional como a nivel personal. Tanto las maneras como funcionamos desde las relaciones, la interacción con los compañeros, incluso las relaciones de pareja y la interacción que tenemos con nuestras comunidades, entendiendo esto desde el punto de vista personal. Nuestra respuesta ante los diferentes acontecimientos depende de quién y qué pensamos que somos. Muchas veces aquello que llamamos dramas de nuestra vida son el reflejo de nuestra visión íntima, de esa visión que poseemos de nosotros mismos. Por lo tanto, la autoestima es la clave del éxito o del fracaso y también es la clave para comprendernos y comprender a los demás. Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. Esta frase de Henry Ford retrata justamente aquel escenario en donde nuestra autoestima se ve afectada por nuestras creencias. Detrás de la no autoestima alta, detrás de no esa percepción o esa imagen alta de mí mismo, existe una serie de factores que hacen que me comporte de esa manera. Y particularmente es aquello que denominamos creencias. Y es el tema que vamos a abordar en esta siguiente parte del módulo. ¿Qué es una creencia? Y vamos a ir a la definición y al concepto básico. Una creencia es una generalización sobre la relación que hay entre experiencias. Es decir, que yo tiendo a, de acuerdo a lo que he vivido, mi pasado, mi historia de vida y demás, construir una serie de afirmaciones que en muchos casos pasan a ser supuestos o no tienen un asidero real de lo que estoy viviendo. Vamos a abordar el tema de creencias para entender por qué nuestra autoestima muchas veces se ve afectada por ese historial de creencias con la que hemos crecido. Para entender el concepto de creencias, vamos a hacer unas analogías con ciertas cotidianidades de la vida que nos van a permitir tener una información para contextualizar qué es efectivamente una creencia. Hay creencias asociadas al amor, creencias que dicen, por ejemplo, todos los hombres son iguales, creencias que dicen que el amor no existe, creencias que dicen toda escoba nueva barre bien, los hombres siempre se aburren y cambian por una más joven. Este tipo de creencias hace parte del proceso de evolución que nosotros hemos tenido como seres humanos. En las etapas
tempranas de la vida, cuando estamos pasando a la adolescencia, generalmente escuchamos una serie de afirmaciones, una serie de comentarios de nuestro entorno social, de nuestro entorno compartido con papá y mamá, del entorno escolar y demás. Y esas frases comienzan a quedar alojadas allá en nuestro inconsciente, frases que más adelante empiezan a aparecer en forma de creencia. Hasta este momento, más allá de la definición, lo que quiero es que con ejemplos entendamos cómo se da forma y por qué existe una creencia. Hay creencias asociadas, por ejemplo, al trabajo. Algunas creencias dicen que los mejores profesionales son los mejores estudiantes, cuando no es verdad. Si no es de tal universidad, no puede aspirar a cierto rol o a cierto cargo. Esas generalizaciones pasan a ser aceptadas por todos, y ahí es cuando nos damos cuenta que debemos cambiar de la creencia limitante, que son las que estamos hablando, a unas creencias empoderantes. Tenemos creencias asociadas a las regiones. Particularmente en nuestro país, por la diversidad cultural y demás, existe una serie de comportamientos asociados a cada una de las regiones, tanto para la costa pacífica, atlántica, el interior y demás. Hay creencias en las regiones, por ejemplo, que dicen que los costeños son excesivamente alegres, bulliciosos, en algunos casos ruidosos. Sin embargo, esa es una generalización, porque se asocia que el tipo de clima, la fiesta y demás es una constante y un permanente en cómo operan en sus vidas. ¿No es así? Igualmente hay compromiso, hay trabajo, hay dedicación a las actividades. Sin embargo, tendemos a generalizar que unas conductas son iguales para todos. De la gente del interior, Boyacá, de las regiones de Bogotá, se habla, por ejemplo, que somos un poco más parcos, un poco tímidos, de bajo perfil. Circunstancias como el clima, como el ritmo de vida, hace que nos comportemos de esa forma. Sin embargo, no es un estándar, se debe generalizar, porque hay comportamientos de todo tipo. Quiero que entendamos que justamente el generalizar un concepto es el que nos lleva a entender que una creencia se vuelve un paradigma y es una verdad que no es aprobada por todos. Y entendiendo que si rompemos esas creencias y dejamos atrás aquello que no funciona, podemos estar reforzando todo nuestro concepto de autoestima. Hay creencias adicionales y para ilustrar más ejemplos podemos hablar de las creencias asociadas al género. Las mujeres, particularmente, muchas veces dicen que los hombres solo piensan en sexo. Se habla que las mujeres son las únicas emocionales. Se dice que los hombres no lloran. Y esas son creencias, insisto, que están alojadas en nuestro inconsciente y cuando establecemos relaciones o cuando debemos generar alguna actividad, aparecen inconscientemente bloqueando los espacios de comunicación que estamos desarrollando. ¿Por qué es importante entender el concepto de creencia? Para que entendamos que debemos cambiar la creencia limitante por una creencia empoderante. Las creencias se vuelven generalizaciones y esas generalizaciones rondan constantemente la forma en cómo nosotros nos estamos comportando y afectando los resultados que tenemos. Cuando hablamos de creencias, estamos hablando de información que casi que se vuelve validada, única y verdadera, y de ahí surgen los paradigmas. De ahí surgen muchas situaciones que creemos son totalmente ciertas y en realidad tenemos que reevaluarlas para que trabajando esa creencia yo pueda desarrollar mi autoestima. Los paradigmas nos llevan a creer que esas verdades son irrefutables. Y ese paradigma, como lo mencionábamos anteriormente, se encarga de limitarnos en nuestro libre desarrollo. Se encarga de limitar la autoestima. Por eso es importante empezar a entender que las creencias, si son limitantes, debo volverlas en unas creencias empoderantes. ¿Cuáles son las creencias limitantes que más afectan el desarrollo de nuestra autoestima? Son 4. Primero, no puedo o es imposible. Tenemos instalado en el inconsciente ciertos términos donde dicen que no somos capaces, que no lo podemos lograr, que no estamos preparados para. Es parte importante del ejercicio de nuestro rol entender que sí podemos hacerlo, que sí tenemos el potencial, la suficiencia y la grandeza para realizar las actividades. Segunda creencia limitante que impacta el desarrollo de nuestra autoestima. No me lo merezco. Y cuando hablamos de merecimiento, hablamos tal vez
de que creemos que no somos capaces de recibir muchas cosas que en nuestra vida deberíamos recibir con toda la atención. Les comparto un caso que me comentaron y tuve la posibilidad de conocerlo hace un par de meses en cuanto a esta creencia de no merecimiento. Un joven profesional había accedido por primera vez a un espacio laboral donde por primera vez en su vida estaba recibiendo una compensación económica como contraprestación de sus servicios, es decir, su salario. Este joven empezó a adquirir productos, estaba amoblando su apartamento y demás, empezó a comprar cosas para sí mismo. Después de usar en un término de 2 o 3 meses esas cosas que compraba, decidía regalarlas y se volvió una conducta repetitiva. Todo aquello que compraba, después de muy poco tiempo de uso, lo regalaba. Se hizo un acompañamiento tipo coaching. Se hizo un acompañamiento para explorar tal vez cuáles eran las causas de por qué él sentía que no merecía tener esas cosas, que era justamente la razón de por qué las vendía o por qué salía de ellas. Después de cierto trabajo, de abordar diferentes posibles causas, llegaron a la conclusión que tenía unas creencias instaladas con relación al dinero. ¿Cuál es la creencia que tenía instalado? De pequeño, en su etapa de infancia, compartió que repetidamente su mamá y su entorno familiar, cuando él quería tomar un billete o una moneda que encontraba, inmediatamente se le gritaba y se le golpeaba en la mano diciéndole que el dinero era sucio, que no cogiera eso. Muchas de esas informaciones que él recibió en su momento, tal vez las guardó o las alojó en su inconsciente y cuando ya en su etapa adulto comenzó a poder tener la posibilidad de adquirir cosas, inconscientemente traía esa información que él tenía en cuanto a la relación con el dinero. Es decir, todo lo asociado a conseguir cosas a través de lo que él compraba tenía de fondo una conversación que es sucio, que no se debe tocar. Ahí aparece la creencia de no me lo merezco. Y esa creencia aparecía en forma de negación en este caso con el joven que compartimos. Nosotros los seres humanos, en nuestra etapa de vida, en las diferentes instancias de nuestro trasegar, vamos recibiendo información, vamos teniendo experiencias que van generando todo este tipo de creencias. Y hoy por hoy, esas creencias aparecen justamente bloqueándonos y no nos permiten fluir. Tal vez, en el caso de las mujeres, bueno, también aplica para los hombres, están esperando esa pareja que siempre han soñado con todas las características que desean. Y cuando esta persona aparece, después de varios no que previamente se han dado, lo rechazan. ¿Y por qué lo rechazan? Porque de fondo tal vez hay una sensación de no merecimiento. Pasa lo mismo con la tercera creencia más marcada, el no soy suficiente. Tal vez no soy suficiente para un rol, para un cargo, tal vez no soy suficiente para esa pareja con la que estoy viviendo. Y esa no suficiencia se traduce en una autoestima baja y en una percepción de mi imagen un poco negativa, lo que hace que tenga un efecto en mi relacionamiento con el entorno y obviamente con mis actitudes de líder. Cuarta creencia generalizada y totalmente marcada, no tengo tiempo. Todos los seres humanos tenemos las mismas 24 horas al día para realizar todas nuestras actividades. Esto incluye realizar todo lo laboral, lo personal, todas aquellas actividades que realizamos en el día a día. Tal vez se han preguntado por qué algunas personas tienen más éxito y tienen más resultados, y es porque emplean o aprovechan ese tiempo de la mejor forma. Tal vez la excusa más marcada que tenemos, y es una creencia limitante, es el no tengo tiempo. Y es tan marcada y es tan generalizada que creemos que así es. Y cuando constantemente estamos diciendo no tengo, no lo tengo y no lo tengo, eso se vuelve una constante que vemos reflejada en cómo vivimos nuestra vida. ¿A qué nos lleva la conclusión de trabajar estas creencias? A que vuelvo y lo manifiesto. Se generan paradigmas. Y un paradigma es una generalización de una verdad o de una idea. En Estados Unidos se acostumbra a celebrar a finales de noviembre el Día de Acción de Gracias, una tradición
de mucha antigüedad, en donde se acostumbra el último jueves de noviembre a tener una cena de agradecimiento. Cuenta una historia que le preguntaron a una mujer actual por qué cocinaba la receta del Día de Acción de Gracias, que incluía un pavo, por qué lo cocinaba siempre quitándole sus paticas, las extremidades del pavo. La respuesta de esta mujer actual es que así se lo habían enseñado. Esa fue la receta que ella recibió y por tal siempre cocinaba el pavo de Acción de Gracias de la misma forma, quitándole las paticas. Fuera donde la mamá, es decir, la generación anterior, a preguntarle exactamente lo mismo. Señora, ¿usted por qué cocina ese pavo de Acción de Gracias quitándole siempre las paticas? La respuesta de la señora fue exactamente igual. Así fue que recibí la receta, así fue que recibí la información de cómo prepararla. Fuera de una generación más atrás, es decir, a la abuela de la primera, a la mamá de la segunda, y le preguntaron exactamente la misma inquietud. ¿Por qué usted cocina su pavo de Acción de Gracias quitándole las patas? La respuesta de la señora fue muy concluyente. Ella dijo: la primera vez que hice un pavo no me cabía en la estufa con las patas, entonces decidí retirárselas. Ahí se generan los paradigmas. Hacemos las cosas de la misma forma, nos comportamos de una forma particular y es porque previamente se han generado unas acciones para comportarnos de esa forma. El paradigma hay que definitivamente romperlo, dejarlo atrás, y eso lo hacemos transformando esas creencias limitantes en creencias empoderantes. A continuación revisaremos cómo cambiar esas creencias. Estas creencias limitantes aparecen regularmente y nosotros mismos nos encargamos de validarlas. ¿Y cómo nos encargamos de validarlas? Con el convencimiento que no hay marcha atrás y con el convencimiento que no se pueden cambiar. Existen 3 razones de cómo justificamos la presencia de esas creencias y generalmente tendemos a validarlas y constantemente las estamos experimentando. Primera forma en que nosotros validamos que esas creencias están con nosotros. Inconscientemente atraemos o nos sentimos atraídos por personas o situaciones. Por ejemplo, si creo que la gente quiere abusar de mí, atraigo a esa gente y lo ratifico con lo sabía. Generalmente yo creo mi realidad. ¿Y cómo creo esa realidad? A través de mi pensamiento. Si pienso que me va a ocurrir cierta situación o que se va a dar cierta acción en mi vida, eso puede muy fácilmente materializarlo. Yo lo estoy atrayendo. Y cuando lo atraigo, inconscientemente hago que eso ocurra. Esta es la primera forma en cómo nosotros validamos la presencia de esas creencias. Segunda forma de validar esas creencias. Tendemos a interpretar lo que pasa como yo lo quiero interpretar, para así confirmar que justamente esa interpretación ratifica la creencia. Vamos a verlo con un ejemplo. Si invito tal vez a salir a una mujer y me dice que no, tal vez yo pienso es que soy feo, huelo mal, soy de malas con las mujeres. Generalmente estoy buscando una respuesta que ratifique mi creencia. ¿Qué tal si cuando invité a salir a esa mujer y me dijo que no, es porque estaba manejando alguna situación, estaba indispuesta o definitivamente no podía ese día? Sin embargo, en mi inconsciente ratifico la creencia que es por una razón diferente y termino creyéndome justamente que eso es verdad. Estas son las formas en cómo nosotros mismos nos saboteamos y no permitimos ir hacia lo siguiente. ¿Qué tal sería entender cuando existe una situación, darle la interpretación más acertada posible para que esa creencia no afecte mi autoestima? Tercera forma de ratificar la presencia de esas creencias. Buscamos actuaciones que así lo ratifiquen. Por ejemplo, tendemos a culpar al entorno o a los factores externos acerca de nuestros no resultados. Una persona cree que es culpa de la economía no lograr sus metas y generalmente pasa buscando ratificar esa creencia. Es el alcalde de turno, es el gobierno de turno, es la situación que se está dando. Tendemos a buscar actuaciones que lo ratifiquen y cuando esto se vuelve un comportamiento constante, empieza a ser un paradigma que se instala en nuestro pensamiento y no nos permite avanzar. Existe una serie de causas de donde viene la presencia de esas creencias en nuestras vidas. Existen también unas consecuencias derivadas
de tal vez la no más sana presencia de las mismas. Entre las causas más generalizadas para que esa creencia esté con nosotros existe, número 1, la relación con mamá y papá. Muchas de esas creencias vienen instaladas desde nuestra etapa infantil, cuando recibimos cierta información que fuimos involucrando a través de nuestro pensamiento a los comportamientos que nosotros ejecutamos. Por ejemplo, en mi casa y particularmente escuché repetidamente la palabra: los hombres no lloran, no se vale tener sentimientos, no se vale expresar la emoción. Y quizás en la etapa adulta apareció afectando ciertas relaciones porque no se permitía expresar esa vulnerabilidad. Esas causas de la relación con papá y mamá son causas que, como lo decía o lo mencionamos previamente, van quedando inconscientemente alojadas con nosotros y aparecen luego en forma de afectación y bloqueo de las actividades que estamos generando. Segunda causa, las relaciones del pasado. Cuando una relación no ha funcionado o previamente existe un antecedente que ha invalidado la forma en cómo yo manejo esa relación, va a quedar marcada y va a aparecer en el presente, siempre afectando la posibilidad de construir nuevas relaciones. Tercera causa, el conformismo, que puede también ir asociada con la zona de comodidad o con la zona de confort. Todos los seres humanos vivimos en algo que llamamos nuestra zona de comodidad, que es el espacio seguro, donde nos encontramos protegidos, donde no hay riesgo, donde no hay reto. Salir de esa zona implica desarrollar tal vez nuevas acciones. Sin embargo, preferimos quedarnos en la zona cómoda porque ahí tenemos controlado nuestro espacio y nuestro ambiente. Ese conformismo y ese permanecer en la zona cómoda no nos permite ir más allá, ir a un siguiente nivel, y también está afectando nuestra autoestima, porque se convierte en un freno cuando queremos obtener resultados. Las experiencias con situaciones y eventos, y hemos tenido bancarrotas, quiebras y demás, también afectan la presencia de esas creencias en nuestras vidas. Generalmente situaciones que han generado conflicto, pérdida, duelos y demás aparecen también limitándonos. Del pasado podemos aprender, del pasado podemos obtener lecciones aprendidas que nos van a preparar para construir el futuro. Sin embargo, no debo quedarme en la historia, sino permanentemente dar el paso y buscar lo siguiente. También afectan como causas la influencia de la sociedad. Vivimos en una sociedad donde constantemente recibimos información, constantemente estamos expuestos a ciertos factores que hacen que nos comportemos de cierta forma particular. Y esa influencia hace que nuestras creencias se ratifiquen y esas creencias afectan nuestra autoestima. Hoy por hoy, el bullying también es una de las situaciones que afecta el yo tener un libre desarrollo o poder alcanzar una autoestima muy alta. Por cada causa también existe obviamente una consecuencia, y aquí es donde debemos mirar cuál es el impacto de esas creencias negativas o creencias limitantes en nuestras vidas. Cuando convivimos con esas creencias, las ratificamos y no nos permitimos ir a lo siguiente, caemos en desesperanza y nos cuestionamos de las acciones que estamos realizando. A veces palabras como imposible aparecen en nuestro vocabulario. Si es posible, ¿para qué intentarlo? Caigo en escenarios de desesperanza. 2. Tendemos a sentir que no somos capaces de lograr algo, y ahí comienzan a aparecer limitaciones para alcanzar resultados. En las consecuencias está la sensación de no merecer, lo que hemos venido trabajando, que es la pérdida de autoestima, dolor emocional, tal vez depresión, que se puede traducir muchas veces en somatizar dolores físicos y demás. Perdemos oportunidades y estamos afectando la posibilidad de concretar nuestros sueños. ¿Por qué es importante trabajar las creencias y dejarlas atrás, aquellas que no están funcionando, para que eso eleve nuestra autoestima, nuestro nivel de empoderamiento y convencernos de que tenemos el potencial, el talento y la fuerza para hacerlo? En nuestro rol como delegados debemos tener una autoestima muy alta y esa estima se va a traducir en los resultados, en la acción y en la influencia que tenemos con las personas con que interactuamos. Para poder determinar si una creencia está aportándonos en la vida, para determinar si una creencia nos está funcionando y está potencializando nuestra autoestima, es necesario que identifiquemos
cómo esa creencia se está manifestando. Y hay 4 formas para entender si esa creencia que yo estoy trabajando me funciona o no me funciona. Y tienes que hacer 4 preguntas básicas. Número 1, preguntar si esas creencias me apoyan a lograr mis objetivos a corto y largo plazo. Si no están apoyando, claramente es una creencia limitante y debemos cambiarla o sacarla de nuestro vivir. 2. Me debo preguntar si esas creencias limitantes me están apoyando a solucionar conflictos internos. Si la respuesta es no, y si definitivamente no está aportando a que yo tenga una tranquilidad emocional, a que tenga un fluir desde las actividades que realizo, tal vez es hora de cambiar esa creencia. 3. Debo preguntarme si esa creencia me apoya a sentirme como realmente quiero hacerlo. Si me aporta armonía, si me aporta definitivamente una paz interior, una tranquilidad que se vea reflejado en mis resultados. Y 4, y muy importante, debemos determinar si esa creencia limitante está efectivamente basada en la realidad o por el contrario es un invento. Porque muchas de las creencias no tienen un sustento, obedecen más a cierto tipo de interpretaciones que nosotros entendemos o desarrollamos en la vida o incluso no son ciertas. Sin embargo, tendemos a convencernos de que es así. Nuestro siguiente paso para poder desarrollar una alta autoestima es entender que esas creencias limitantes se tienen que ir. Y para yo poder desarrollar ese alto concepto de mí mismo y entender que debo desarrollar confianza, debo frenar y terminar con esas creencias limitantes para convertirlas en creencias empoderantes. Y ahí es justamente donde le doy la vuelta a la interpretación de ese concepto, de esa creencia. La creencia empoderante lo que permite es fluir. La creencia empoderante me permite llevar la vida a un siguiente nivel. La creencia empoderante me permite aumentar mi autoestima. La creencia empoderante ratifica esa alta percepción que tengo de mí y me prepara para afrontar todas las situaciones que estoy viviendo. Es claro que en nuestro rol como delegados debemos manejar una autoestima muy alta. Una autoestima donde, insisto, tenga yo el convencimiento pleno de que tengo la capacidad, la fuerza, la voluntad, las ganas y los resultados para sacar adelante mi tarea. Siempre ten presente y recuerda que cuando alguien te dice que algo no se puede, lo único que eso quiere decir es que esa persona no pudo. Tú tienes el poder, tienes la fuerza de llevar a cabo todas las acciones. Y eso parte de convencerse de que tenemos el empoderamiento necesario para traer con nosotros los resultados que esperamos. Creencias empoderantes que sí funcionan y definitivamente nos pueden aportar al fluir de nuestra vida. Creencias empoderantes. Haz afirmaciones como creo en mí, sí se puede, soy capaz, lo que crees, lo creas, soy suficiente, me lo merezco, tengo tiempo y sé utilizarlo y vivo el presente. Nosotros los seres humanos tenemos una particularidad y es que vivimos generalmente 60% de nuestro tiempo anclados al pasado y un 30% preocupados por un futuro que no ha llegado, tan solo viviendo un 10% del aquí y el ahora. Si nos damos permiso de aprender del pasado para construir el futuro, ratificando nuestra autoimagen y la creencia que tenemos de que lo podemos lograr, vamos a tener resultados. La invitación desde esta lección de autoestima es justamente entender que de un buen concepto y una excelente percepción de mí mismo, lograré tener la confianza suficiente para desarrollar las situaciones y poder tener o alcanzar mejor esos objetivos a los que quiero llegar. Recuerda que el tamaño de tu mundo es del tamaño de tus creencias y en la proporción en que yo vea el mundo voy a poder operar. Desde este espacio, y lo ratificamos, la invitación es a entender que si salgo de mi caja de creencias y me permito ir más allá, me permito empoderarme y ver que tengo las capacidades, voy a tener los resultados que esperamos. Esto aplica no solamente para el ejercicio de nuestro rol como delegado, sino obviamente a nivel personal. Si expando el tamaño de ese mundo, voy a tener los resultados esperados. Es muy importante que siempre toda nuestra orientación hacia el logro tenga una motivación.
Esa motivación nos va a permitir los más grandes estándares de desempeño porque nos va a permitir justamente generar acciones y crear una serie de compromisos con nosotros mismos para tener resultados. La motivación viene de acá. La motivación es algo natural que tenemos los seres humanos. Vamos a ver a continuación cómo desarrollar esa motivación. Vamos a abordar el tema referente a motivación para el logro. ¿Cuándo yo me motivo para tener resultados? Cuando internamente movilizo una serie de acciones para que vaya desarrollando procesos que me lleven a tener o alcanzar mis resultados. ¿Listo? Definitivamente debemos incorporar motivación para tener los resultados o para alcanzar nuestros logros. La motivación viene desde dos fuentes diferentes. Una motivación interna que llamamos intrínseca y una motivación externa que llamamos extrínseca. La motivación interna, que es la propia, viene de mis ganas de querer hacer las cosas, de tener un motivo, un referente para levantarme de la cama en la mañana y poder concluir una tarea o desarrollar una actividad. Esa motivación interna debe ser lo suficientemente poderosa para que yo me rete a cumplir con los objetivos que espero alcanzar. Por otro lado, la motivación externa viene de factores asociados al entorno. Recibo recompensas u otros estímulos externos que también me movilizan a tener los logros que estoy esperando obtener. Básicamente la motivación principal que tenemos nosotros como colaboradores en una organización o en una entidad es el salario. El cumplimiento del mismo nos lleva justamente a movilizar conductas para poder desarrollar las actividades en los periodos establecidos. Es importante para nuestro rol entender que estamos haciendo un aporte significativo al país. Es importante desarrollar toda la motivación necesaria para que podamos desarrollar nuestra tarea con la mejor decisión, con la mejor actitud, con el más grande convencimiento que lo que estamos haciendo está aportando. La motivación depende de mí, y si hay un motivo para tener un resultado, es importante que yo lo siga desarrollando y que lo siga incorporando. La motivación se logra a través del ejercicio personal, de un ejercicio interno que me va invitando a desarrollar formas de ser para poder ir alcanzando los objetivos de vida. Es importante incorporar para mi desarrollo motivacional un autoconocimiento de mí mismo. ¿Qué es lo que me motiva y qué es lo que tal vez me desmotiva? Cuando yo entiendo dónde están las acciones, las figuras o cosas tangibles que me pueden motivar, estoy acelerando mi proceso para que ese deseo o ese logro se materialice. 2. Debo entender que también debe haber una autorregulación en cuanto a la motivación, porque eso me permite establecer cuáles son mis límites o mi ancho de operación. Debo desarrollar habilidades sociales, y esas habilidades sociales incluyen no solamente la capacidad de motivarme a mí mismo, sino de motivar a otros. En el siguiente módulo de liderazgo vamos a profundizar un poco más en este tema. Sin embargo, a partir de la motivación y la invitación desde lo que hacemos en nuestras actividades, es entender que si hay un por qué, voy a tener la motivación suficiente para hallar un para qué. Estar motivado es un sinónimo de que estoy manejando empoderamiento para alcanzar los resultados y los objetivos. Bienvenidos a este segundo módulo del curso de liderazgo, donde vamos a trabajar temas asociados a la autoridad. Es importante resaltar que dentro del concepto de liderazgo debemos trabajar un concepto donde esas conductas del líder tienen que ver con la inspiración. Hay una gran diferencia entre lo que es un jefe y entre lo que es un líder. El jefe generalmente está en ese rol por una estructura jerárquica, por una estructura organizacional, en donde el rol debe ser justamente incorporado a los procesos que manejamos. Sin embargo, el líder es aquel que desde sus comportamientos inspira, aquel que permite que otros se movilicen gracias al ejemplo y gracias a la inspiración que está mostrando para que otros desarrollen las actividades. Usted es líder y es líder dentro del proceso que está manejando en la asignación del rol que tenemos en la operación. Por eso es importante llenarse justamente de esa vocación de liderazgo,
de que permita que aflore esa influencia para que podamos movilizar a otros también para tener más resultados. El líder motiva, el líder, valga la redundancia y lo repito nuevamente, inspira. Y es importante creernos que ese liderazgo reside y está con nosotros. Importantísimo para aplicarlo en nuestro rol, porque el liderazgo es una forma que podemos usar tanto en nuestro aspecto personal como en nuestro aspecto organizacional. Como líderes debemos desarrollar dos conductas importantísimas a la hora de interactuar con unos entornos particulares que son cambiantes. ¿Y cuáles son? La flexibilidad por un lado y la adaptación por el otro. Estas dos conductas nos permiten ajustarnos a ese entorno cambiante que permanentemente vivimos. Tanto a nivel personal como a nivel organizacional existen situaciones del día a día que constantemente aportan ambigüedad, cierta incertidumbre en cómo desarrollamos las actividades. El ser flexibles, el ser adaptables, nos permite rediseñarnos ante situaciones que estemos encontrando en nuestro entorno. Van a existir situaciones cambiantes y debemos justamente rediseñarnos para afrontar esas situaciones y sacarlas adelante con el menor impacto posible. Eso se llama limitar la resistencia al cambio. Es importante incorporar en nuestro rol de liderazgo la capacidad de ser flexible y adaptable. Cuando hablamos de flexibilidad y adaptación, hablamos de una habilidad que debemos tener nosotros como líderes para lograr posicionarnos y salir avante de tal vez situaciones adversas que se presenten o tal vez la posibilidad de reorientar las acciones que estamos ejecutando si estas no están funcionando o definitivamente tener esa capacidad de flexibilidad y adaptación para ir a un siguiente nivel en busca de nuestros objetivos. Quiero compartirles un concepto que tal vez es desconocido. Tal vez esta va a ser la primera oportunidad que tengas de conocer este concepto que tiene su origen en el año 2001, después del atentado que se dio en los Estados Unidos, en Nueva York específicamente, cuando se derribaron las Torres Gemelas. Una vez ocurre este evento, este hito que marcó un antes y un después para la historia de varios temas organizacionales y para varios temas de cómo interactuaban las comunidades y los países. Una vez sucedió dicho evento y posteriormente, cuando se indagaron las primeras conclusiones de por qué había ocurrido y demás, se reunieron varios organismos multilaterales, agencias federales en los Estados Unidos, organismos de cooperación internacional, para determinar qué le esperaba o qué estaba ocurriendo en el mundo frente a estas situaciones cambiantes. Recordemos que este evento trajo consigo la afectación de las condiciones de aviación, la misma seguridad aeroportuaria, el transporte en los aviones. Afectó la economía, afectó un sector particular dentro del sistema financiero que fue las agencias aseguradoras. Impactó la relación que existe entre los países y temas asociados a migración o al permitir la entrada y permanencia de ciudadanos extranjeros en otros países. Cambiaron diferentes escenarios a nivel económico y a nivel social. Y parte de lo que hicieron estos organismos multilaterales, agencias y demás, fue sentarse a evaluar o a identificar cómo desde las conductas sociales estaba operando el mundo. Y a partir de varias conclusiones, ensayos, intervenciones, reflexiones, se concluyó que hoy por hoy estamos viviendo en un mundo que denominamos mundo VUCA, así como se escucha y así como se lee, B-U-C-A. Y este concepto tiene que ver con un acrónimo, un acróstico de una palabra que tiene 4 letras que la componen. B de volatility en inglés, volatilidad la traducción al español, U en inglés uncertainty, o sea incertidumbre, C de complexity o complejidad y A de ambiguity o ambigüedad. La conclusión de estas agencias y organismos es que estamos viviendo en un mundo VUCA donde B representa la volatilidad, el cambio permanente, unas circunstancias cambiantes que día a día aparecen de diferentes formas. Nosotros los seres humanos somos seres que por condición de vida estamos ligados al cambio. El cambio es algo que está presente todo el tiempo en todas las acciones que desarrollamos,
tanto a nivel organizacional como a nivel personal. Desde el primer momento en que vemos la luz, cuando nacemos, estamos experimentando cambios. Tal vez pasamos de la comodidad allá en el vientre materno, en el útero de mamá, a un mundo donde ya no tanto, pero antes se recibía frío, un poco hostil. Antes se acostumbraba a recibir el bebé con una palmadita en su colita, en sus nalgas, lo que ocasionaba un impacto emocional que ocasionaba a partir de ese momento una diferencia entre la comodidad que venía en el útero a ese ambiente tal vez hostil que lo recibía. Cambios permanentes. Existen cambios permanentemente en nuestra condición humana, así como ese primer cambio que es el nacer. En el trasegar de la vida empezamos a tener cambios permanentemente. De rodar en la cama o en la cuna pasamos a gatear, de gatear pasamos a caminar, luego a correr. Cambios permanentes. Luego viene la inclusión en una etapa escolar donde conocemos compañeros. Igual pasa en primaria, bachillerato, relaciones de pareja, constitución de familia, desarrollo profesional. Cambios existen permanentemente y esos cambios están sujetos a que haya una volatilidad, es decir, que en cualquier momento ese entorno nos cambie. El entorno nos cambia y debemos estar con toda la capacidad de reaccionar ante esas situaciones del entorno. Debemos estar en la capacidad de sortear esos cambios y prepararnos para vencer esa resistencia que se genera en otros. El concepto VUCA, donde estamos hablando de V de volatilidad, inicia justamente con entender que vivimos en un mundo totalmente cambiante. Y esa analogía se vivió en el año 2001, después de los atentados, cuando se entendió que estamos viviendo una transición. Tal vez podemos estar hablando de una época de cambios o un cambio de épocas, pero lo que sí es constante es este cambio permanente. Debemos prepararnos para vivir un mundo volátil, y ese mundo volátil afecta tanto lo organizacional como también lo personal. Siguiendo desglosando el concepto, vamos a hablar de la U de uncertainty o incertidumbre. Vivimos hoy por hoy en un mundo incierto. Hasta ahora, en este momento, estamos desarrollando este curso, sin embargo no sabemos qué puede pasar más adelante, qué puede venir mañana. Situaciones de naturaleza incierta que permanentemente están retándonos o permanentemente están apareciendo, generando cierta incertidumbre donde no sabemos cómo reaccionar. Recientemente ocurrió el terremoto en México. Exactamente 32 años después de ese otro terrible terremoto que se dio con una magnitud muy alta. Justamente una hora antes de que se diera el terremoto real, se estaba dando un simulacro como el que se acostumbra a hacer en diferentes regiones del país. La gente no estaba, entre comillas, preparada para asumir ese evento y tiene que ver con esas condiciones inciertas. No sabemos qué viene más adelante. Y el mundo VUCA, donde la U es incertidumbre, tiene que ver con todas esas variables que no están bajo nuestro control y que pueden materializarse en forma de riesgo. Para esas situaciones debemos estar en capacidad de ser flexibles y también de ser adaptables. Vivimos en un mundo C de complejidad, un mundo donde hoy se orientan muchas de las actividades basadas en los procesos. Hace unos días sostenía una conversación con mi abuelo en donde me decía él como reflexión, antes el mundo vivía de una forma mucho más sencilla, de una forma menos estresante tal vez a como vivimos hoy. Antes tal vez había un poco más de tiempo para ejecutar las acciones, el ritmo de vida era un poco más moderado y no tenía los afanes que tenemos hoy. Vivimos en una era de la información, vivimos en una era donde la tecnología cambiante hace que debamos responder a ciertos procesos complejos del entorno. Y en las organizaciones existen una serie de procesos, procedimientos, actividades que en muchas ocasiones se tornan complejas. Cuando hablamos de un mundo C, en el concepto VUCA, un mundo complejo, hablamos que debemos adaptarnos y debemos ser flexibles a esas situaciones complejas que se están presentando. Vivimos en un mundo VUCA, donde la A corresponde a ambigüedad. Si hoy no tenemos la información clara, si no tenemos la información precisa, podemos tomar decisiones no basadas en
evitar los impactos o las consecuencias de estas. Necesitamos tener toda la información con la claridad y la certeza de los datos que estamos analizando, que estamos procesando. Es paradójico que a pesar de que tenemos más acceso a la información y tenemos la posibilidad de estar a un clic de acceder a cualquier tipo de información en cualquier parte del mundo, aún vivamos con información fragmentada. Esta información de tipo ambiguo, donde no tenemos la certeza y la claridad o la calidad de los datos, nos afecta el desempeño. Y por eso es importante entender que debemos adaptarnos a esas situaciones ambiguas. En un mundo volátil, en un mundo incierto, en un mundo complejo y en un mundo ambiguo, que fueron las conclusiones de este equipo de trabajo que se reunió después de los atentados, hay que responder con unas acciones flexibles y adaptables. Este mismo entorno también lo percibimos a nivel organizacional y a nivel personal. Existen circunstancias, cambios, acciones, informaciones que nos deben permitir tener unas acciones donde el componente de flexibilidad sea muy marcado. En el rol que ejercemos es importante entender que debemos manejar estas competencias o estas habilidades para responder a las necesidades o a las implicaciones que tienen las actividades que desempeñamos. Un líder se caracteriza por tener una alta flexibilidad. Ya vamos a ver un poco más al detalle el concepto. Y un líder se caracteriza por tener una orientación muy rápida, adaptarse a esas circunstancias del entorno. En nuestro rol como líderes debemos manejar estas conductas para que, dado los escenarios que estamos trabajando o donde nos estamos desempeñando, podamos tener la suficiencia necesaria para expresar ese liderazgo. Si entendemos que podemos responder a la volatilidad, a la incertidumbre, a la complejidad y a la ambigüedad del entorno, vamos a tener la posibilidad de responder de una mejor forma a través del liderazgo a estas situaciones que se nos están presentando. Vamos a desglosar estos dos términos, flexibilidad y adaptación. Y vamos a arrancar por el concepto de flexibilidad. Nosotros, los seres humanos, desde la parte física, nacemos con una condición natural de ser flexibles. Si ustedes tienen hijos pequeños, sobrinos o han tenido interacción con un bebé, vemos que en sus movimientos corporales y en sus movimientos físicos existe una muy alta flexibilidad. Si yo le pidiera que en este momento se levantara de su silla, del lugar donde está realizando este curso, y se tocara la punta de los pies sin doblar las rodillas o los muslos, difícilmente lo podríamos hacer. ¿Y a qué se debe eso? A que hemos perdido una condición natural básica que es la flexibilidad. En los niños, en los bebés, vemos justamente cómo pueden colocar incluso su piernita detrás de la nuca, cómo tienen unos movimientos elásticos, unos movimientos donde pueden estirarse como una condición natural. Esa flexibilidad la vamos perdiendo en el tiempo, igual que la saltabilidad, igual que otras condiciones físicas. ¿Y la perdemos por qué? Porque no la estamos practicando. Desde la flexibilidad emocional también nos ocurre lo mismo. Nacemos con la capacidad de ser flexibles ante los estímulos del entorno, rediseñarnos continuamente, dar la posibilidad de explorar nuevas alternativas ante situaciones que se nos están presentando. Sin embargo, en la etapa madura, en la etapa adulta, empezamos a perder esos rasgos de flexibilidad y eso se ve ejemplarizado en comportamientos que nos bloquean ciertas acciones de la vida. La flexibilidad es una conducta natural del líder y esa capacidad de rediseñarse, de dejar atrás lo que no está funcionando y comprometerse con lo nuevo es una capacidad que nosotros debemos desarrollar. En nuestro rol como delegados debemos ser flexibles para sortear con éxito alguna dificultad, alguna contingencia o alguna situación que se presente de última hora. Invitación, hay que recuperarla si no la tenemos esa flexibilidad emocional. La otra gran capacidad que deben tener los líderes para expresar una figura de autoridad que sea inspiradora, que sea coherente, es la capacidad de adaptarse. Adaptarse a esos estímulos o a esos cambios del entorno que se están presentando. Quiero presentarles una analogía con lo que ocurre en la naturaleza, donde vemos ejemplos claros de cómo los seres se adaptan a las condiciones del entorno. Veamos estos tres ejemplos. Primero, vemos del lado izquierdo una rana. Esta rana es la rana arbórea, que se caracteriza por tener la particularidad
de regular su temperatura de acuerdo a las condiciones del ambiente. Es decir, que tiene la capacidad de regular su temperatura interna de acuerdo a lo que el entorno le está presentando. Si hace demasiado calor, tiene la posibilidad de regular internamente su temperatura para estar más fría. Si por el contrario el ambiente es un poco más frío, tiene la capacidad de revertirlo y tener una temperatura más alta corporalmente. Eso es un ejemplo claro de la adaptación al entorno. El entorno nos muestra unas situaciones, en este caso unas situaciones de tipo de alto impacto para este ser. Sin embargo, la rana tiene la capacidad de adaptarse a lo que el entorno le está presentando, en este caso en cuanto a condiciones adversas. 2. Vemos en el centro de la pantalla un pájaro. Este pájaro, que habita en las Islas Galápagos, es un pájaro que se caracteriza por tener un pico con ciertas limitaciones. No alcanza a llegar a las grietas profundas de las rocas o las ranuras que existen en los árboles. Esta especie de pájaro desarrolló un método para poder llegar y acceder a esos lugares. En un cactus de la misma isla existe una espina que tiene cierta vacío interior y este pájaro logró usarlo como una especie de pitillo. Arranca esa púa del cactus y la usa como un instrumento, como una herramienta para llegar a los sitios en donde por las limitaciones naturales su pico no puede llegar. Vemos otra condición y otro ejemplo de adaptación en la naturaleza. Utilizando los recursos del entorno, puedo desarrollar una serie de iniciativas para poder tener los resultados. En este caso, para esta especie de pájaro, significaba la posibilidad de alimentarse. Obviamente, si no lo hacía, tenía el riesgo de no sobrevivir. La teoría del desarrollo, o mejor de la evolución, de Charles Darwin, nos indica que a veces el organismo más sencillo es el que sobrevive gracias a su adaptación. Pasa lo mismo desde el espacio de liderazgo. Si tenemos esa capacidad de adaptarnos a lo que el entorno nos está proporcionando y a lo que el entorno se está brindando, tendremos una posibilidad de desarrollar mejor las conductas de liderazgo. En nuestro ejercicio como delegados puede presentarse situaciones adversas, situaciones que no preveíamos, comportamientos de quienes diligencian las pruebas y demás que tienen que ser manejados con la mejor certeza y con la mejor dinámica posible para que eso no se convierta en algo mayor. Si tenemos la posibilidad de darle la solución a través de adaptarnos a esa situación, evitamos tal vez escalamientos, reprocesos y demás que a su vez se convierten en una carga administrativa para toda la cadena de valor del proceso. Es importante adaptarnos y entender que podemos manejarlo para llevar a cabo la mejor situación o mejor para tener los objetivos claramente definidos. Como líderes, la adaptación es una capacidad que podemos seguir desarrollando. Como tercer ejemplo, en esta diapositiva vemos a nuestra derecha el camaleón. Este camaleón tiene la particularidad que desarrolla camuflaje, que desarrolla un mimetizaje a través de la regulación de su dermis, de su piel. Este proceso evolutivo no se consiguió en unos años, ha sido el producto de millones y millones de años de evolución, donde desarrolló esta particularidad para adaptarse al entorno, tanto para cazar como para evitar ser presa de algún depredador. Dentro del espacio de liderazgo existe la capacidad de cambiar ante las situaciones, existe la posibilidad de regularnos y adaptarnos a lo que está pasando a nuestro alrededor. La invitación es a que continuemos desarrollando conductas que nos permitan ser adaptables, no solamente a nivel organizacional, sino también a nivel personal, porque ahí empezamos a encontrar un equilibrio entre nuestra operación o las acciones que realizamos versus nuestra tranquilidad emocional. La adaptación es clave para entender que yo debo manejar las situaciones, obstáculos, inconvenientes, problemas, conflictos con la mayor naturalidad posible para que eso no se convierta en un impacto mayor. Si yo desarrollo conductas flexibles y adaptables, voy a contribuir a que mi liderazgo se desarrolle. Y ese liderazgo se va a ver expresado en la autoridad que yo tengo para ejercer mi rol. Esta capacidad de flexibilidad y adaptación de la cual conversamos
debe darse a dos niveles. Primero, a nivel personal, porque si yo logro manejar ese concepto desde mi tranquilidad emocional, lo veo reflejado en mi parte organizacional. De la misma forma en que si yo lo manejo desde lo organizacional, voy a tener una afectación en lo personal. Es importante desarrollar esta flexibilidad para mantener un equilibrio de vida. Nosotros los seres humanos deberíamos convivir en un espacio donde las acciones personales tuvieran un efecto positivo en nuestras acciones laborales y viceversa. Hoy ocurre lo contrario. A nivel personal existen conflictos, situaciones, emociones que nos las llevamos a nuestro trabajo. Y de la misma forma, en nuestro trabajo tenemos conductas de estrés, comportamientos de energía desgastante que llevamos a la casa. Debemos buscar un equilibrio entre los dos. Por eso es importante entender que la flexibilidad y la adaptación es un elemento clave a nivel personal, porque está afectando nuestras emociones. Y si yo logro mantener una inteligencia emocional, eso va a permitir que tenga una tranquilidad que se va a ver reflejada en mi posición o en mi expresión de comportamientos como líder. A nivel organizacional debe darse obviamente también esas conductas de flexibilidad y adaptación. ¿Por qué? Porque cuando logramos un entorno organizacional sano, un entorno organizacional con un clima de trabajo agradable, esto va a tener una repercusión en los resultados que estamos esperando. Cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de esa figura de autoridad, estamos hablando que este se debe conseguir a través de la inspiración, a través del ejemplo, a través de justamente incorporar varias conductas que se conviertan en elementos que aporten, valga la redundancia, a la consecución de los objetivos. Dentro de nuestro espacio de trabajo o el espacio que ejercemos como el rol de delegados, es supremamente importante desarrollar esta capacidad. Es posible que se presenten situaciones conflictivas, temas de última hora, situaciones que no estaban previstas y lo más importante es, manteniendo la calma y el control, poder responder ante dichas situaciones. La flexibilidad y la adaptación es un proceso o es una habilidad que yo puedo ir desarrollando paso a paso. Si no la tenemos en este momento, debemos incorporarla. Si ya la tenemos desarrollada, siempre va a haber la oportunidad de continuar ese camino de crecimiento. A nivel organizacional y para trabajar en equipo, como lo vemos a ver en los siguientes módulos, es necesario que esa capacidad aparezca en forma de comportamiento. La flexibilidad y la adaptación es un hábito y se convierte en un hábito cuando yo constantemente estoy practicando ese comportamiento. Invitación desde este espacio del curso: seamos flexibles y adaptables para responder a todas esas situaciones del entorno. Situaciones que pueden impactar nuestro desempeño. Es importante desarrollar una inteligencia emocional que nos permitan la capacidad de manejar esas emociones y sentimientos para desarrollar las conductas de flexibilidad y adaptación. Tenemos nosotros como seres humanos la capacidad de manejar nuestras emociones, y si nos permitimos manejar esas emociones desde un plano totalmente comprometido con los resultados, vamos a tener un mejor impacto en la gente con la que estamos compartiendo y en la gente que estamos influenciando. Recalco o reitero, importante desarrollar la flexibilidad trabajando nuestras emociones. Y esas emociones tienen que ver con la forma en cómo yo interpreto las situaciones que el ambiente me está entregando. Hoy por hoy, una de las competencias más solicitadas, tanto en el entorno organizacional como en la práctica de diferentes actividades, es la posibilidad de trabajar en equipo, de realizar un trabajo colaborativo. Vamos a tener la oportunidad en este módulo de entender la importancia de trabajar en equipo, porque la articulación de los diferentes roles es lo que nos permite sumar esfuerzos para tener los objetivos esperados. 1 más 1 no es 2, 1 más 1 es 3. Y es justamente la posibilidad de que sinérgicamente articulemos nuestros roles y engranemos todas las actividades para tener los objetivos esperados. Lo mencionaba hace un momento, una de las competencias más valoradas justamente es esa posibilidad de interactuar con otros y tener una interacción que nos permita alcanzar resultados. El trabajo en equipo es vital, es clave. Lo hemos visto en diferentes actividades, por ejemplo en el fútbol. Y en este módulo vamos a tener la posibilidad de evocar y entender una analogía entre fútbol
y colaboración o entre fútbol y trabajo en equipo, como con nuestra selección Colombia. Los invito a disfrutarse este módulo de trabajo en equipo. Debemos entender que hay que pasar de la independencia a la interdependencia. Hay que pasar de actuar aisladamente, de actuar cada uno respondiendo por su proceso, a entender que el trabajo en equipo es un trabajo articulado, donde la interdependencia se logra justamente cuando todos los roles están aportando a los objetivos que esperamos. El trabajo en equipo se basa en esa comunicación orientada a resultados y se basa en la interacción de los diferentes roles siempre para alcanzar los resultados esperados. Trabajar en equipo nos permite desarrollar componentes de eficiencia, de eficacia que se traducen en efectividad. Estos conceptos los vamos a abordar en el siguiente módulo. El trabajo en equipo es vital para alcanzar los resultados. Si articulamos esa capacidad de empoderamiento y liderazgo y las muy buenas herramientas de comunicación sustentadas en un trabajo colaborativo, podremos llevar a cabo mucho mejor nuestras acciones. Vamos a hacer una analogía entre fútbol y entre trabajo en equipo. Tenemos en nuestro país una experiencia exitosa de trabajo colaborativo que se dio previo al Mundial 2014 en Brasil y que culminó con la excelente actuación de nuestra selección. Recordemos que Colombia, después de varios años de no clasificar, después de varios años de estar ausente de los mundiales, retomó una senda victoriosa y participó en el Mundial Brasil 2014 con excelentes resultados. Ha sido nuestra mejor participación, logrando el lugar número 5. Un lugar que después de confrontaciones con los otros equipos llegó a determinar que nuestra selección tiene todo el potencial para alcanzar los resultados. Nuestra selección alcanzó un puesto y un sitial de honor debido a varias lecciones de trabajo en equipo y de colaboración que tuvieron resultados. Hasta antes de la era Pekerman, Colombia tenía una orientación técnica diferente y otro estilo de juego. Con los mismos jugadores se llegó a clasificar a través de una coherencia entre su estilo de juego y el aporte individual que cada uno estaba haciendo al equipo. Esto fue pasar de la independencia a la interdependencia. Imagínese por un momento que usted se apellida Pekerman, Diego Pekerman, Carlos Pekerman, Juliana Pekerman. Y usted tendría que explicar el por qué la selección Colombia realizó tan excelente papel en el Mundial Brasil 2014. Imagínese que usted con el apellido Pekerman y en una posición de técnico debería explicarle a un auditorio por qué tuvimos tan excelentes resultados. Muy seguramente usted apelaría a la información con la que cuenta, contaría cierta experiencia de cómo percibió esa participación. Y en este momento quiero compartirles una serie de lecciones que justamente el mismo director técnico José Néstor Pekerman escribió después de la actuación de Colombia en el Mundial Brasil 2014. Recordemos que hasta el Mundial de ese año Colombia tenía una ausencia permanente en los últimos 2 campeonatos del mundo. Y producto de esa actuación, el mismo profesor Pekerman construyó una serie de memorias, una serie de reflexiones donde analizaba cuáles fueron las conclusiones y las lecciones aprendidas que le dejó a Colombia esa participación en el Mundial. Y básicamente quiero compartirles esa reflexión. Número 1, decía el profesor Pekerman, no nos podemos equivocar en escoger al líder. Para hacer un gran trabajo en equipo, para poder realizar una articulación de los roles en nuestro proceder y en nuestro trabajo, es importante que ese líder que nos direcciona pueda tener la inspiración y la fluencia suficiente para movilizar los comportamientos del trabajo en equipo. Recordemos que hasta la selección o la inclusión del técnico Pekerman, Colombia tenía un comportamiento o unos resultados no cumpliendo la expectativa de clasificación. Sin embargo, cuando este técnico asume la dirección, inmediatamente le da un vuelco al pensamiento de los jugadores. Mismos integrantes, mismas posiciones que venían trabajando con unos técnicos anteriormente, evocan un nuevo estilo de juego y consiguen los resultados. Esto se dio gracias a ese timonel. Recuerdo que cuando se anunció en Colombia la contratación de Pekerman, se anunció un astronómico salario. Hubo voces en contra, voces de oposición, voces que definitivamente decían
que era para nuestro medio muy exagerado. Se escogió al líder correcto. Independiente de cuál fue su asignación, Colombia tuvo resultados. Y a partir de esos resultados se ampliaron los patrocinios, se ampliaron los sponsors, se amplió la capacidad de esa misma selección para generar resultados. Cuando el timonel y cuando la guía tiene claros los objetivos, definitivamente podemos alcanzar los resultados. Y no nos podemos equivocar en escoger a ese líder. Número 2. El objetivo no es jugar, el objetivo es ganar. Anteriormente teníamos ciertos pensamientos conformistas, ciertos pensamientos donde con una mera participación o una mera asistencia al mundial ya se daba por bien servido el pueblo colombiano. Sin embargo, tal vez después de esta intervención nos dimos cuenta que podemos ir más allá, que no solamente asistimos y no podemos tener resultados. El objetivo, igual que en la vida y igual que en el ejercicio de trabajo colaborativo, no solamente es aportar desde mi rol lo básico, es aportar cosas adicionales. El objetivo es ganar, el objetivo es tener resultados. Trabajando en equipo podemos conseguirlos. 3. El talento es la base de todos, o es la base de todo. Esta selección tenía los mismos jugadores que tenían los seleccionadores anteriores. Sin embargo, fueron dispuestos en el terreno tal vez de una forma diferente donde se aprovechó su talento. Los diferentes equipos, sean de trabajo o sean equipos colaborativos, tienen que aprovechar su talento para conseguir resultados. 4. La experiencia se consigue compitiendo. Repito, la experiencia se consigue compitiendo. Cuando nos damos la posibilidad de acceder a nuevos espacios y de tener la posibilidad de retarnos, vamos a tener una curva acelerada de rendimiento. Esa experiencia se consigue gracias a incorporar información, a recopilar conceptos de lo que ha funcionado y a revisar qué no ha funcionado para poder dar el paso hacia lo siguiente. La experiencia la vamos adquiriendo con el tiempo y para ejercer un rol como el de delegado, usted va a recibir o va a adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, desarrollar competencias que van a potenciar esa labor. Recuerda, importante ir recopilando toda la experiencia. 5. Hay que perderle el miedo a la curva de aprendizaje. Todos tenemos la posibilidad de llegar a un resultado con mucho más excelencia cuando nos permitimos ir paso a paso, cuando nos permitimos ir mediante un proceso. Tal vez al inicio nos cuesta, tal vez al inicio hay cierta resistencia a recibir información o asimilar esa misma información. Pero cuando nos damos cuenta que esto es un proceso y le perdemos el miedo, vamos a poder llegar más rápidamente a ese nivel esperado. Ocurrió con la selección y ocurre también en nuestra cotidianidad laboral e incluso en nuestra cotidianidad personal. 6. Para ganar hay que cambiar. En el ejercicio de la Selección Colombia hubo un rediseño de mentalidad, un rediseño de posiciones, un rediseño de la forma como se experimentaba el ser parte de la misma. Y se dio cuando nos dimos cuenta que había que cambiar, no solo la actitud, sino también la mentalidad. Para trabajar en equipo y tener resultados hay que cambiar y hay que revisar qué no está funcionando. Dice una frase de Einstein, el reconocido científico: a veces queremos tener resultados diferentes, sin embargo seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Si queremos tener resultados diferentes, hay que definitivamente cambiar. 7. Es importante en un equipo rediseñar la estructura. Cuando no está funcionando, cuando definitivamente no se están alcanzando esos objetivos esperados, hay que hacer un alto en el camino, parar y rediseñar la forma en cómo estamos actuando. Esto se llama planeación. Y para trabajar en equipo es definitivamente necesario realizar esa planeación. Número 8. Hay que continuar un proceso. Los jugadores de la selección venían con un proceso de trabajo desde las categorías juveniles y desde unos procesos con sus equipos años atrás. Se dio continuidad al proceso y el proceso nos trajo resultados. Para trabajar en equipo es necesario que definamos un proceso y podamos cumplir ese proceso. Desde nuestro rol de delegado
Es importante ceñirse al proceso y al procedimiento establecido para todas las acciones que realizamos. 9. La información y el análisis son prioridad. Cuando nosotros incorporamos elementos, cuando incorporamos información, cuando incorporamos variables de tipo cualitativo y de tipo cuantitativo, vamos a tener un banco de conocimiento o un banco de datos que nos permiten tomar decisiones. Con esta información yo debo analizar cuáles son las prioridades y cómo desenvolverme y cómo actuar. Y 11. Debo tener flexibilidad para enfrentar lo inesperado. Ocurre en los equipos de trabajo que hay circunstancias cambiantes, entornos que nos afectan la forma en cómo las cosas se van desarrollando. Ocurrió en la selección. Al iniciar el año 2014, nuestra gran figura, Falcao García, se lesiona. Inmediatamente hay cierta crisis en el entorno, hay cierto temor por lo que puede acarrear esa elección. Falcao no puede asistir al Mundial y Colombia fue flexible para enfrentar esa situación. Se tuvo al goleador del Mundial. Se tuvo un rendimiento donde, a partir de ser flexibles y adaptarnos al entorno, pudimos tener resultados. En los equipos de trabajo debemos tener la suficiencia para enfrentar las adversidades y entender que adaptándonos podemos llegar a tener una mejor consecución de esos objetivos estimados. Trabajar en equipo es definitivo y lograr esa colaboración entre todos hace que podamos alcanzar las metas establecidas. En nuestro rol como delegado hacemos parte de un proceso y hacemos parte de un engranaje que se alimenta de las diferentes actividades. Por eso es importante siempre tener la motivación para trabajar en equipo. La suma de 1 más 1 desde un concepto que se llama sinergia no es 2, sino la suma es 3. Porque cuando articulamos esfuerzos, estamos aprovechando oportunidades, fortalezas, y eso nos va a movilizar a alcanzar esos objetivos que estamos programando y que queremos alcanzar como parte de nuestro rol. Cuando hablamos de trabajo colectivo o de trabajo colaborativo, es importante entender que debemos pasar de lo individual a lo colectivo. Cuando hablamos de lo individual, hablamos de la independencia en hacer nuestras actividades, en ejercer nuestros roles. Cada uno tiene una función asignada en un equipo de trabajo. Cada uno tiene unos procesos definidos y unos resultados esperados que se miden a través de ciertos indicadores. La punta de partida para hacer un trabajo colaborativo, es decir, buscar la interdependencia, es partir de lo individual, de la independencia. Y desde este espacio queremos hacerle la invitación para que todas las actividades que usted realiza desde el rol de delegado individualmente sean hechos con los más altos estándares de calidad, con una excelencia total en el cumplimiento de esas actividades. Una vez apropiado de mi rol y haciendo excelentemente desde individual mi labor, estoy preparado para ir a ese trabajo colectivo, es decir, pasar de la independencia a la interdependencia. La interdependencia se define como la suma de todos esos accionares individuales. Si yo tomo talentos, competencias, habilidades y las reúno en torno al equipo, voy a poder tener un mejor resultado. Volvamos a la analogía de la Selección Colombia. Talentos individuales en cada posición al servicio del colectivo o al servicio de toda la selección. ¿Qué trajo como resultado? Un proceso de crecimiento y un proceso de evolución que alcanzó unos grandes estándares de desempeño. Desde nuestro rol debemos entender que apropiándonos de esas actividades desde lo individual, estamos preparados para construir lo colectivo. Y lo colectivo es ese trabajo colaborativo. Hoy por hoy, la comunicación se ha convertido en una de las habilidades más apetecidas y más solicitadas en cualquier tipo de entorno. La capacidad que tenemos de comunicación, de interactuar, sea a través del lenguaje verbal o sea a través de un lenguaje no verbal, es clave para compartir información, para compartir algún tema particular que estemos desarrollando, para dar instrucciones o, como en este caso dentro del entorno de liderazgo, para contribuir siendo influencia para movilizar los comportamientos en otros. Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de cómo poner nuestros sentidos al servicio de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Clave para la comunicación, escuchar. Más adelante vamos a tener la oportunidad de analizar esta variable desde la perspectiva de nuestro rol y cómo eso contribuye
al éxito de las actividades que desempeñamos. ¿Te has preguntado por qué tenemos 2 oídos y tan solo una boca? Tal vez quizás para escuchar más de lo que muchas veces conversamos. Es diferente oír a escuchar y muchas veces oímos, es decir, captamos los sonidos que están en nuestro entorno. Sin embargo, escuchar va mucho más allá. Escuchar tiene que ver con la capacidad de tomar los elementos del entorno, procesarlos y tener una captación total del mensaje. Vamos en este módulo a trabajar escucha activa y por eso es importante prestar toda la atención para concentrarnos en qué podemos desarrollar este tema interesantísimo. Nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino que escuchamos para contestar. Con esta reflexión hacemos la introducción a esta lección sobre escucha activa. Es importante entender que todo ejercicio de comunicación que tiene que ver con la interacción verbal o no verbal que hacemos con otra parte o con otra persona debe tener un fin. Y ese fin es entender la información que yo estoy recibiendo para a partir de ese entendimiento construir un argumento sólido, construir una tesis o una acción que corresponda a las acciones que esperamos tener como resultados. Nosotros como seres humanos tenemos 2 oídos y una sola boca. Quizás la naturaleza nos dotó de más órganos para escuchar que muchas veces para hablar. Sin embargo, fallamos en que nos quedamos cortos en nuestra capacidad de escucha. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Cuando yo escucho, estoy centrándome en los elementos del entorno y estoy recibiendo la información necesaria para construir un argumento sólido a la hora de entablar una conversación. Muchos de los problemas y muchos de los inconvenientes que encontramos en la cotidianidad de las relaciones, en los conflictos, en las situaciones que a veces son problemáticas tanto a nivel organizacional como a nivel personal, tienen que ver con esa falta de escucha. Por eso es importante entender que si desarrollo esta habilidad, voy a tener una oportunidad de conexión con los que interactúo. Para mi rol como delegado es importante saber que la escucha activa es definitiva, sea para resolver inquietudes, para abordar problemas y solucionarlos, para tomar decisiones. Y la invitación es desarrollemos nuestro componente de escucha activa para tener una mejor comunicación. La comunicación es el intercambio de ideas, emociones y experiencias, y la base de cualquier relación es justamente esa comunicación. El ser humano por naturaleza es un ser sociable, y es un ser que requiere de la interacción con otros para poder desarrollar sus espacios emocionales. Nuestra comunicación siempre tiene incorporados antecedentes que hayamos vivido, situaciones que hayamos abordado, experiencias de vida que hayamos vivido, y cuando realizamos la comunicación se hacen presentes. Cuando hablamos de esta comunicación es la base de cualquier relación, debemos entender que una comunicación acertada, una comunicación asertiva y una comunicación que se base en la escucha activa nos va a traer como resultado la posibilidad de tener un mejor cumplimiento de las actividades y por ende alcanzar los resultados que estamos esperando. La comunicación tiene un impacto y ese impacto está asociado no solamente a la escucha activa, sino al tono de voz, al lenguaje corporal o lenguaje no verbal y también a la forma en que yo uso las palabras. Las palabras representan un 7% del impacto de esa comunicación esperada. El tono de voz un 38% y mi lenguaje no verbal un 55%. Para yo llegar a tener las mejores palabras o el mejor discurso, para poder desarrollar el mejor tono de voz acorde con la comunicación que estoy realizando y para tener un lenguaje corporal claro, es definitivo que desarrolle componentes de escucha activa. Y la escucha activa se basa en la activación de los sentidos. Para desarrollar mi escucha activa es primordial que siga una serie de pasos o una serie de recomendaciones. La primera es estar atento, prestar toda la atención posible a los elementos del entorno y obviamente a la persona con la que estoy teniendo mi interacción. Si yo logro conectar con mi interlocutor, si logro generar una empatía, una receptividad, voy a tener la posibilidad de tener
una mejor aceptación y entendimiento tanto de los mensajes que estoy recibiendo como de los mensajes que estoy emitiendo. Es definitivo e importante evitar el ruido. Cualquier situación ajena, cualquier situación que pueda convertirse en un elemento de distracción o que afecte esa comunicación, debo yo erradicarla. Por eso es importante concentrarnos en que elementos externos a ese entorno puedan afectar los canales de comunicación que estamos utilizando. No oír, hay que definitivamente escuchar. ¿Qué es escuchar? Es poner toda la atención, es poner todo el sentido justamente de la audición en función de la comunicación que estamos recibiendo. La clave definitiva para tener la mejor comunicación es una escucha activa, porque con una escucha activa podemos construir el argumento o sostener la información de calidad, la información acertada que nuestro interlocutor precisa escuchar. Invitación definitivamente, siempre escuchar con toda la atención del caso. Yo desarrollo mi escucha activa cuando definitivamente me permito prestar atención, conectar con el interlocutor, evitar el ruido y a partir de esa información construir el argumento necesario para tener los objetivos que estoy esperando en cuanto a comunicación. Llegamos así al final de esta primera etapa del streaming, donde acabamos de ver conceptos muy importantes en cuanto a la importancia de cambiar. Revisamos la importancia, número 1, de tener un autoempoderamiento, es decir, una gran autoestima con nosotros mismos, confianza, seguridad, que nos permita tener el terreno listo para seguir desarrollando otras conductas u otros comportamientos. ¿Cuáles son esos comportamientos? Las conductas de liderazgo como tal. Luego eso nos prepara para trabajar en equipo, tener un trabajo colaborativo y después lo reforzamos con unas herramientas de comunicación. El cambio es algo natural, es una constante en el ser humano, es algo que vivimos en el día a día. Permanentemente estamos expuestos a situaciones cambiantes, variables, que requieren de nosotros una alta capacidad de flexibilidad y adaptación ante esos momentos que se están generando. La invitación desde este espacio del streaming es que desarrollemos conductas que nos movilicen hacia lo nuevo. La resistencia al cambio es algo natural, porque los seres humanos, cuando presentamos o cuando tenemos un escenario nuevo que nos está afectando, actuamos con cierta prevención. Sin embargo, si yo asumo lo nuevo y salgo de esa zona de confort, de esa zona de comodidad, voy a tener resultados. Voy a tener la posibilidad de concretar metas, alcanzar sueños a nivel personal y en lo organizacional contribuir obviamente a la estrategia y el desarrollo organizacional. Vamos a abrir en este momento un espacio de alrededor de 25 minutos para resolver preguntas, para resolver algunas de las inquietudes que a través de las redes sociales ustedes nos pueden hacer llegar. La idea es que con los temas obviamente que acabamos de revisar, realicemos preguntas relacionadas, contenidos que queramos profundizar o alguna acción particular. ¿Listo? Vamos entonces a conectarnos con las redes sociales. Pediría por favor aquí nos alcancen el celular para hacer llegar la información. Están abiertas todas las redes para que por favor compartamos nuestras dudas, nuestras inquietudes. Vamos a esperar un momentico para que vayan llegando esas preguntas. Ok, primera pregunta que tenemos aquí en las redes sociales. ¿Cómo se da el cambio en una organización? Ok, ¿cómo se da el cambio en una organización? Lo recomendable es que cambio sea para una entidad, para una organización, una mejor práctica que esté incorporada en el día a día de sus actividades. Para eso existen metodologías que permiten gestionar ese cambio. Básicamente, una metodología debería incluir, número 1, una gestión del alcance, es decir, definir una estrategia de cómo voy a hacer las cosas. Así como cualquier proyecto que implique cambio, es decir, un nuevo modelo de procesos, un nuevo marco estratégico, tal vez un rediseño institucional, una implementación de un nuevo sistema de información, incluso un traslado geográfico, requiere que incorporemos acciones de cambio. Y lo primero que hay que hacer es justamente definir mi estrategia, así como
desde lo funcional o desde lo técnico, hay unos documentos que definen cómo yo voy a hacer el proyecto, cómo lo voy a desarrollar. Desde cambio pasa exactamente igual. Lo primero que defino es cómo lo voy a hacer, y eso es a través de definir la estrategia de cambio. Seguidamente yo debo identificar cuáles son mis stakeholders o los grupos a los cuales voy a tener influencia, mis grupos de interés. Allí yo defino cuáles son mis involucrados y cuáles son mis impactados. Los involucrados son las personas que están directamente inmersas en el proyecto o la iniciativa del cambio. Dedican más del 50% de su tiempo en la organización a cumplir con la actividad. Los impactados no tienen injerencia directa en la ejecución del proyecto. Sin embargo, consecuencia del cambio, sí van a tener una afectación en la forma de hacer su trabajo, básicamente por el cambio de los procesos, nuevas formas de hacer las cosas. Yo debo abordar tanto a esos involucrados como a esos impactados, porque les debo entregar herramientas para hacer la transición al cambio de una mejor forma. Tercero, debo yo gestionar los impactos producto del cambio que se está dando. Cuando hablamos de impactos, hablamos de esas situaciones que producto de la transformación está impactando a la gente, a los sistemas o a la cultura. Lo voy a poner con un ejemplo muy básico. Nosotros hemos hecho trasteos, hemos hecho mudanzas a nivel personal. Cuando yo hago una mudanza, debo identificar cuáles son esos impactos del sitio nuevo donde voy a estar. Por ejemplo, mi tiempo de movilidad de transporte de mi antigua casa al trabajo es de unos 30 minutos. Dado el nuevo cambio y el nuevo sitio donde voy a vivir, el tiempo se aumenta en 1 hora. Yo debo prever qué acciones voy a generar para mitigar esos impactos. Una nueva ruta de transporte, levantarme más temprano, etc. La organización debe gestionar los impactos, es decir, anticiparse a la ocurrencia de esos casos para tomar medidas que contribuyan a dimensionarlo y a tener un alcance mucho más preciso. 4. En la metodología debemos gestionar el aprendizaje, es decir, desarrollar espacios de formación, lo que estamos haciendo en este momento. Porque yo debo formar a las personas en las habilidades propias que implican los nuevos roles o el cambio que se está dando, eso desde lo técnico, y también tengo que hacerlo desde lo comportamental, porque un cambio implica tal vez desarrollo de nuevas formas de pensar, tal vez necesite justamente incorporar eso que revisamos hoy, liderazgo, trabajo en equipo, nueva comunicación. Debo hacer un esfuerzo muy importante desde la gestión del aprendizaje. Número 5, debo trabajar un capítulo especial con los líderes de la organización. Una organización cambia de una forma mucho más acelerada cuando sus líderes, a través del ejemplo, están movilizando nuevas conductas. Nosotros los seres humanos tendemos a imitar comportamientos y en las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Lo que yo vea en otros, tiendo a imitarlo y a generar una nueva cultura. Si mis jefes están promoviendo los comportamientos necesarios para el cambio, créanme que la base de la organización lo va a realizar también. Hay una teoría de cambio que lidera un señor llamado Leandro Herrero, que dice que el cambio es viral, funciona como una gripe más o menos. Hay un agente A que tiene el contagio y eso lo va diseminando por otros agentes hasta que se propaga o se expande justamente la gripe. Pasa exactamente lo mismo en el liderazgo, adentro de la organización. Si yo genero comportamientos y conductas, eso se va a ver reflejado en los colaboradores que las van a querer también desarrollar. ¿Y cómo lo hago? A través del ejemplo. Por eso es importantísimo que los líderes también desarrollen acciones de crecimiento personal que los movilice a tener nuevos comportamientos. Número 6, en esa forma de manejar el cambio en una organización, debemos trabajar muy fuerte en todo el esquema de comunicaciones. Es importante comunicar lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, porque en una organización la gente se mueve a través de la información que está recibiendo. Usamos todos los canales que existan, video walls, pantallas, mailing, carteleras, publicaciones, boletines y demás. En una organización, cuando yo no comunico, se genera un vacío de información y ese vacío de información tiende a llenarse
muchas veces con rumores, con tergiversación de la información, tiende a llenarse con chismes de pasillo, y eso hace que aumente la ansiedad o la confusión cuando no entiendo el cambio. Importante comunicar. 7. Debo gestionar los riesgos, que es anticiparme a posibles ocurrencias de eventos que vayan a darse desde la perspectiva de cambio. Así como existe una metodología para trabajar riesgos desde la parte de gerencia de proyectos, también existe una para hacerlo desde la parte de cambio. Y al final del ejercicio, el 8º paso para gestionar el cambio en una organización, respondiendo a la pregunta que nos hacían, es generar un plan de sostenibilidad o un plan de mejoramiento continuo. Debemos seguir permanentemente formando a la gente, debemos seguir permanentemente comunicando, trabajando con los líderes. Y eso lo hacemos a través de acciones que sean sostenibles en el tiempo. Debemos permanentemente continuar todo nuestro proceso de cambio. ¿Listo? Ahí vamos con la primera pregunta. Vamos con una segunda. ¿Por qué la gente se resiste a cambiar? Excelente pregunta que nos llega aquí a través de las redes sociales. La gente se resiste muchas veces a cambiar porque en su naturaleza está resistirse a todo lo nuevo. Los seres humanos vivimos en algo que se llama nuestra zona de confort o nuestra zona de comodidad, que es nuestro espacio seguro, donde estamos tranquilos, donde no hay afectaciones, donde estamos protegidos. Salir de esta zona implica riesgo, claro que sí. Y más allá de la zona está la posibilidad de tener nuevos resultados. Hay una frase de Einstein muy conocida que dice: a veces queremos tener los mismos resultados, o mejor, a veces queremos tener resultados diferentes haciendo las cosas de la misma forma. Y eso es un ejemplo de por qué la gente se resiste a cambiar. Porque seguimos haciendo las cosas tal cual como venimos haciendo, esperando que hayan resultados diferentes. La gente se resiste a cambiar por patrones de conducta, por circunstancias emocionales, porque no entiende el cambio cómo le beneficia. La gente se resiste a cambiar muchas veces porque prefiere lo tradicional a aventurarse a lo nuevo. En una organización generalmente hay entre un 10-12% de personas que tienden a cambiar muy rápidamente. Son personas llenas de energía, de optimismo, que quieren que las cosas pasen porque está en su naturaleza hacerlo. Sin embargo, de la misma forma hay en el otro extremo un 18% que se resisten. ¿Por qué? Porque hasta no ver resultados, hasta no ver avances, hasta no ver materializadas las acciones de cambio, no se terminan de convencer. Incluso se convierten en cuestionadores, objetores, gente que frena el cambio. Por este lado hay innovadores, por este lado hay resistentes. En la mitad está el grueso de la organización, algo que llamamos los observadores pasivos. Los observadores pasivos están a la expectativa y se pueden ir tanto a movilizarse hacia el cambio cuando se está dando o volverse resistentes. Ahí es donde debe iniciar o se debe incorporar toda una metodología de cambio que permita gestionar esa transformación en las organizaciones. Ok, vamos con una tercera pregunta. ¿El líder nace o el líder se hace? Creo que esta es una pregunta de respuesta eterna, muy similar a la analogía de qué fue primero, el huevo o la gallina. Podemos hablar que el líder nace, tiene unas actitudes naturales que vienen incorporadas en su software de nacimiento, llamémoslo. Sin embargo, se puede hacer, claro, ¿cómo se puede hacer? A través de un entorno que lo forme para prepararse y para ser líder, a través de tomar una iniciativa que le permita empoderarse de tal forma que pueda guiar a otros. Hay una diferencia muy grande entre ser líder y entre ser jefe. El jefe en una organización es aquel que por estructura jerárquica está obviamente en una posición y tiene unos colaboradores subordinados, están bajo su mando. Un líder es aquel que con su poder de influencia inspira a otros a que lo sigan. Puede que no tenga puesto o visibilidad en la estructura que hablamos, sin embargo a través de sus formas de ser, a través de su buen relacionamiento, su alta orientación a escuchar, a través de la inclusión de otros en las decisiones y demás, genera espacios para que la gente lo siga.
Hoy por hoy, el llamado en nuestras organizaciones es entender que debemos desarrollar más líderes que a su vez no generen seguidores, sino que generen más líderes aún, porque existe cierto vacío de liderazgo que debemos complementar. Todos estamos en la capacidad de ser líderes. Ayer justamente me preguntaban en un taller presencial que tuvimos, ¿por qué ese vacío de liderazgo? Y ese vacío de liderazgo se da porque creemos que ese es un espacio reservado solo para pocos, y no es así. Todos estamos en la capacidad de desarrollar el liderazgo. Si yo preguntara cuántas personas tienes a cargo en la organización, tal vez la respuesta sea 5, 10, 50, 1, tal vez la respuesta sea 0, ninguno. Sin embargo, nosotros tenemos por lo menos a cargo una persona en la organización. ¿Quién es quién? Yo mismo. Yo debo desarrollar conductas de líder que me movilicen justamente a alcanzar resultados a través del autoliderazgo. Cuanto más liderazgo desarrolle, eso me va a dar más visibilidad, me va a dar más aumento del perfil, me va a dar la oportunidad de que la organización me conozca y me pueda promover. ¿Nace o se hace? Yo creo que es una combinación de las dos, pero una orientación mucho más fácil a hacerse. ¿Por qué? Porque hoy tenemos los medios para desarrollarlo. ¿De quién depende? De cada uno. La organización, nuestras empresas nos prestan un entorno para el desarrollo, ¿cierto? En algunas más desarrollado, en otras menos. En otras incluso no lo hay. Sin embargo, no debo quedarme solamente con lo que me provee la organización, sino también debo desarrollar acciones propias para yo crecer. Y eso lo puedo hacer con cualquier competencia. Hoy vivimos en una era digital, en una era de la tecnología, donde desde una conexión de red podemos acceder a información casi que ilimitada en la red. Invitación, fórmese, capacítese, sea inquieto, participe de todos los espacios que le permitan crecer. Este es un espacio de desarrollo, el que ofrecemos a través de este streaming en colaboración con Aportes en Línea. Y vamos a tener más jornadas de este tipo justamente para poder seguir en ese desarrollo y en ese ejercicio de crecimiento. Ok, vamos con una cuarta pregunta. De hecho están llegando varias. Aquí estoy recibiendo una cantidad de información y vamos a hacer algo. Las preguntas que no alcancemos a contemplar en estos minutos que nos quedan ya del streaming, las vamos a llevar a un banco de preguntas donde se las vamos a hacer, o mejor, a un banco de preguntas y respuestas donde las vamos a hacer llegar con un poquito más del alcance para que todos nos quedemos resolviendo esas inquietudes. Ok, me preguntan por acá, ¿cómo me motivo para hacer mis actividades? ¿Cómo yo me motivo para hacer mis actividades? Ok, cuando hablamos de motivación, hablamos que de fondo existen varias teorías, varias dimensiones de cómo yo puedo motivarme, cómo me pueden motivar y cómo puedo hacerlo desde mi parte personal. En teorías de motivación hay dos factores, unos intrínsecos y unos extrínsecos. Esos factores motivacionales extrínsecos provienen de afuera, del entorno. Hoy las organizaciones, aparte pues del salario real que yo recibo, mi salario nominal, mi quincena, también recibo salario emocional, días de compensación por cumplir años, días de compensación por el cumpleaños de los hijos, etcétera y demás. Todo eso funciona porque es extrínseco, viene de afuera. Sin embargo, el principal motivador que tenemos nosotros los seres humanos viene de adentro, es intrínseco, viene de mí mismo. ¿Cómo yo me puedo motivar? Primero, cuando tengo pasión por lo que hago, cuando disfruto mi actividad, mi trabajo, mi rol, porque no hay nada como hacer las cosas desde el corazón, desde adentro. Eso apoya muchísimo al cambio, porque tengo la posibilidad de ir creciendo, de ir desarrollándome en conexión con lo que estoy yo sintiendo. ¿Cómo me puedo motivar? Conectando mi propósito con el propósito de la organización. Todos nosotros tenemos, y estoy seguro que aquí con todas las conexiones o todos los conectados que están, tenemos sueños de vida, objetivos, metas por realizar. Las empresas nos proveen un entorno donde yo puedo realizarme personal y profesionalmente, y eso a su vez va a ir contribuyendo con esos objetivos de vida. La motivación más importante viene de ¿dónde? De mí mismo, de mi fuerza, de mi naturaleza de creer, de mi empoderamiento.
Revisamos en la primera parte del módulo, en el tema de autoestima, cómo desde la confianza en mí mismo yo puedo generar una tranquilidad emocional que se va a ver reflejada en mi productividad. Por eso reafirmo, ¿y cómo me puedo yo motivar? Creyendo en mí mismo. ¿Cómo me puedo motivar? Entendiendo que cuando realizo mis actividades, mi trabajo, mis actividades laborales, trabajo no solamente por mí, sino por los míos, por mi familia. Usted tiene hijos, familiares y demás, entienda que cuando trabaja también lo está haciendo por ellos. Y si vamos mucho más allá, estamos trabajando por una organización, por un sector, por un departamento, por un país, donde si todos estamos aportando, justamente estamos contribuyendo al desarrollo de todos. Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Nos comenta, ¿el cambio puede ser impuesto en una organización? Ok, interesante esta reflexión o esta inquietud que nos envían por redes sociales. ¿Puede ser el cambio impuesto? Sí. De hecho, conocemos de varios casos por la experiencia de acompañamiento en la consultoría de organizaciones donde literalmente dicen comuníquese y cúmplase. Es decir, se hace o se hace. Eso obviamente trae traumatismos, retrasos en las implementaciones del cambio, trae como consecuencia una afectación emocional muy grande para la gente, resistencia, escenarios complicados que al final sí se traducen en que se implementó, pero con todo este escenario de caos. No es lo recomendable. Lo recomendable es, como anunciamos hace un rato, tener una metodología que pueda gestionar esos cambios de una mejor forma, gestionar esos cambios a través de un paso a paso y a través de una transición que nos pueda llevar a alcanzar los resultados. Lo ideal es, insisto, un escenario donde yo trabaje todas esas variables que mencionamos previamente, los 8 pasos, y eso me lleve a alcanzar los resultados. Históricamente, organizaciones que imponen el cambio son de un estilo muy dictatorial, no tienen en cuenta a sus colaboradores, dejan de lado sugerencias, opiniones, ideas valiosas que podrían contribuir no solamente a gestionar el cambio de una manera positiva, sino a alcanzar los resultados de una organización, porque ahí es donde está justamente el secreto para poder tener los resultados que estamos esperando. Ok, creo que por el tiempo, aquí me avisan, nos quedan 5 minuticos para responder un par de preguntas. La cultura de una organización se mueve gracias a la gente. ¿Cómo entra el cambio en este proceso de cultura? Excelente pregunta. Gestión del cambio es un movilizador de cultura. Hoy por hoy trabajamos haciendo implementaciones de cambio para proyectos específicos. Lo anunciaba hace un rato, un cambio de procesos, un nuevo modelo operativo, una estrategia de negocio, un cambio de locación en las industrias, etcétera, y demás, implementación de un sistema de información. Yo lo que hago es ahí generar las bases para lo más grande, para la sombrilla principal, que es justamente la transformación cultural. La cultura es la personalidad de la empresa, porque así como nosotros desde nuestro hecho de ser humanos, como personas naturales, tenemos una partida de nacimiento, tenemos unos derechos y deberes y una expectativa de vida, la persona jurídica también tiene unas condiciones parecidas. Un acta de constitución que le da vida, una expectativa de vida de más o menos en promedio 40, 50 años y unos derechos y deberes que se rigen a través de un código de comercio y demás normatividad. Así como las personas naturales tienen unos comportamientos y una personalidad, las organizaciones tienen también su personalidad y esta se llama cultura y es a donde debemos trabajar mucho más profundamente. La cultura es tal vez la única ventaja sostenible en el tiempo de una organización realmente. ¿Por qué? Los demás, la competencia, nos puede copiar los procesos, nos puede copiar los modelos, estrategias de mercadeo y demás. Incluso se puede llevar a gente, a talento de la organización, a los de alto potencial, para que repliquen allá su parte técnica. Sin embargo, nunca se van a poder llevar la cultura
porque eso es inherente a nuestra organización. Una cultura sana, empoderada, donde los procesos fluyan, donde haya participación del colaborador, es una cultura que aporta muchísimo a la estrategia, porque genera un clima laboral agradable. Y la cultura es un apoyo directo para la estrategia de la organización. Miren que la pregunta fue orientada hacia el cambio amarrado con cultura, pero si extendemos un poquito la respuesta, la cultura se alinea directamente con la estrategia de la organización, porque gracias a las personas es que se mueven las empresas, gracias a las personas es que se mueve una organización. Hay una frase de Peter Drucker que dice: la cultura se desayuna la estrategia. Yo puedo tener los mejores planes definidos, mis objetivos de negocio y demás. Sin embargo, si la gente no apoya esos planes o no se moviliza para que se hagan realidad, tal vez no los alcanzamos. La gente es el activo más importante que tenemos en la organización. Por eso, jornadas como esta lo que hacen es contribuir al desarrollo de las personas. Jornadas como esta contribuyen a que nuestra cultura se vaya desarrollando. Es todo un trabajo en el tiempo sostenible, donde debemos cada vez incorporar más y más herramientas. Sin embargo, esta es la oportunidad de generar una cultura sana, una cultura realmente que nos contribuya a tener objetivos y alcanzar resultados. ¿Listo? Bueno, creo que por tiempo ya vamos llegando al cierre de esta jornada de preguntas. Con esto llegaríamos también al cierre de la sesión. Aprovecho para agradecer por la oportunidad de compartir este espacio. De verdad, para nosotros como Evolution Change, como firma, es todo un privilegio, un honor compartir espacios de este tipo. Gracias Giovanni, gracias a Aportes en Línea por permitirnos participar de este espacio. Definitivamente, muchas veces nosotros los facilitadores, los formadores, los consultores decimos que vamos a enseñar cuando hacemos procesos de este tipo. Sin embargo, aprendemos más de lo que enseñamos. ¿Qué aprendo yo? ¿Qué me llevo? Muchas de los reconocimientos, preguntas que estoy recibiendo aquí por redes sociales es que podemos hacerlo, podemos cambiar, y eso depende de todos y cada uno. Ok, llegamos al cierre de esta programación del streaming en la primera jornada de capacitación virtual de Aportes en Línea para el año 2018. Si los contenidos, si la información que recibimos fue realmente valiosa, si le encontramos valor a todos estos conceptos que trabajamos y a las reflexiones, lo invitamos a profundizar en los mismos. Pueden visitar nuestra página www.evolutionchange.com, donde tenemos información permanente, un blog para compartir varias iniciativas de temas asociados a cambio, cultura y demás. Tenemos desde nuestra empresa toda una plataforma donde apoyamos diferentes líneas de negocio. Realizamos procesos de transformación cultural, es decir, caracterizaciones de cultura y procesos de transformación de la misma para generar culturas, como decíamos hace un momento, sanas, con un clima agradable, que realmente aporten y se alineen con la estrategia de la organización. Tenemos también dentro de nuestro portafolio, aquí lo estamos viendo en pantalla, todo el tema relacionado con gestión del cambio. Si en su organización requieren de iniciativas de cambio, la cual es totalmente recomendable, pueden contactarnos para hacer un acompañamiento. Si quieren desarrollar procesos de formación y desarrollo, es decir, desarrollo de competencias de cualquier nivel, estamos también listos para servirles. De igual forma, procesos de gestión estratégica del talento humano, pues cuentan con nuestra firma para justamente acompañarlos. Los invito a que revisemos y ampliemos ese portafolio. Estamos realmente para servirles, siempre desde una dimensión humana que aporte justamente a la transformación y alcanzar resultados. Mi nombre es Julián Maldonado y me despido nuevamente con toda la gratitud por habernos permitido estar en este espacio. Cerramos con el avión sobrevolando, tal vez con una analogía, es la hora de volar. ¿Y cómo volamos? Cuando empezamos por nuestro cambio personal y eso le aporta al cambio organizacional. Muchas gracias.